el mensaje de hoy se llama Necesito ser sanado. Diga conmigo, necesito ser sanado. ¿Qué tal si usted se pone la manito acá en el pecho y dice, necesito ser sanado? Y vamos a hacer un ejercicio a ver de qué temporada es usted, si coincidimos en las temporadas. Y usted me va a seguir si usted reconoce este comercial. ¿Listo? ¿Sufre usted de neuralgias, hinchazones o dolencias similares? ¿Padece tortícolis, torceduras? ¿Golpes, molestias musculares de espalda y cintura? Dolorán se frota y el dolor se marcha. El dolor le tiene miedo a Dolorán. ¿Cuántos se acuerdan de ese comercial? Les voy a contar un secreto. Ese comercial salió, ¿ustedes saben qué año salió ese comercial? Ayer por la tarde, 1952. Estamos hablando de que el comercial tiene ¿qué? 72 años y resulta que el comercial salió inicialmente como una cuña radial, ¿sí? No sé si yo lo conocí en la televisión, yo no nací en 1952, unos añitos después. 1952 era una cuña radial y lo que hicieron, el comercial pegó impresionante y lo que hicieron en la televisión fue hacer un doblaje. O sea que el doctor que sale ahí hablando a toda mecha diciendo, ¿sufre usted de neuralgia? No es la voz de él, es la voz de un locutor que ya falleció, un locutor de radio muy famoso, y doblaron el comercial de audio. Ahora, a algunos parecía molestarles ese comercial. La gente pensaba que el comercial era malísimo, algunos. Pero resulta que hoy, 72 años después, la audiencia me hace comprobar que el comercial fue excelente. Fue buenísimo porque todavía lo recordamos. Ahora yo no voy a discutir sobre temas de marketing, solo quiero que si usted vio el comercial o si lo escuchó en la radio, pero no, más bien si usted lo vio, trate de recordar cómo era la cara de las personas que respondían, sí, señor. Parecía como relacionado con el Chavo del Ocho, ¿no? ¿Cómo era la cara de esas personas? ¿Cómo se veían? Se veían ojerosas, a la muchacha la maquillan y le ponen unas ojeras, se veían tristes, se veían afligidos, se veían cansados, se veían como aburridos. Y cuando yo era una niña y yo escuchaba ese comercial, ¿sabe qué pensaba yo? Qué tontera esa vaina. Pues no pensaba qué tontera, ahora lo digo, pero pensaba que eso era una tontería. Ese comercial era una tontería. Cuando pasan los años y a uno le duelen las rodillas y de pronto le duele el cuello, ya no piensa que es tan malo, ya están buscando, todavía existe la pomada, Dolorán. Pero entonces, ¿a qué punto quiero ir? Cuando hay un dolor físico o emocional, pues ¿qué pasa? Se nota, tal vez parecía exagerada la cara y la voz de, sí señor, pero resulta que cuando usted ha estado del otro lado y ha pasado por un momento de dolor, entiende de pronto por qué lo expresaron de esa manera, aunque parezca un poco exagerado. Lucas capítulo 5, versículos 12 y 13 dice, en una de las aldeas Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. Y es que en los tiempos de Jesús, padecer lepra era una condición muy terrible. Primero, porque era incurable. Segundo, porque quien la padecía quedaba impuro y tenía que vivir aislado de la comunidad. Y usted sabe qué significa estar aislado de la comunidad. Significa que hay que vivir prácticamente ¿de qué? De la mendicidad, en soledad, en necesidad, en dolor, en cuevas. Allá ellos estaban totalmente apartados, aislados de su familia. Tenían que además estar identificados para que nadie se acercara. Y cuando la gente los veía, ¿qué hacían? Huían, salían corriendo. Era como ver el coco.
Y es que, como yo le venía diciendo, cuando se padece una enfermedad, la óptica que uno tiene de la vida, ¿qué pasa? Cambia. Usted puede estar muy contento, pero ¿qué pasa si usted está con dolor de cabeza? O si usted está con un dolor de muela, o con un dolor de estómago, con un dolor de lo que sea. Ya a usted no le ilusionan las cosas como antes, ¿verdad? Usted puede tener mucho apetito, pero si está con malestar, ¿qué? Ya no quiere comer. Hay planes, pero usted ya no tiene tantas ganas, porque lo que usted desea es ¿qué? Es sanarse, es ya no sentir más ese dolor. Y además hay otra cosa, cuando alguien está enfermo, hay una sensación de incomprensión. Es que no están entendiendo el dolor que yo tengo. Es que me siento solo. Es que me siento que los demás no saben lo que yo estoy experimentando y que no me pueden ayudar en esta situación, y he perdido la alegría. Y por eso a mí me gusta mucho recordar esta historia, que para mí es muy especial, cuando Jesús sana a este hombre. ¿Y cómo le dice él? Señor, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. A mí me impacta como este hombre no dice, por favor, sáname, te pido que me restaures, sino que él le dice, ¿cómo? Si tú quieres, Señor, si tú quieres. Solo si tú quieres puedes sanarme. Era una condición de mucha fragilidad la que experimentaba este hombre. No importa si este hombre alguna vez fue fuerte, musculoso, hizo mucho trabajo, la enfermedad lo había ¿qué? Menguado, debilitado, lo había hecho trizas. Era una necesidad muy sentida. No es como cuando de pronto usted tiene un calambre, un malestar, usted toma una acetaminofén y se le pasa. Él tenía una situación muy terrible, muy dolorosa. Ahora yo le quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes han podido experimentar milagros de sanidad? ¿Quién ha recibido un milagro de sanidad? Aquí levante fuerte su mano. Ahora yo le quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan un milagro en su salud? Levante su mano bien fuerte. ¿Cuántos necesitan? ¿Usted se imagina la felicidad para este hombre? ¿Usted se la imagina? Yo suelo imaginar, a mí me gusta mucho imaginar muchas cosas, y a mí me gusta imaginar esos escenarios de la Biblia. Hay una edición especial que tiene mi esposo, que es la Biblia narrada, y es muy bonita porque es ambientada, parece como esas antiguas novelas de radio. Nos gusta ponerla en la noche, la ponemos a la hora de dormir, y a mí me gusta imaginar qué pasó después. ¿Qué hizo este hombre cuando el Señor lo sanó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Yo me imagino que ¿qué hizo? ¿Ustedes qué creen que hizo? Yo me imagino que empezó a saltar, y yo me imagino que empezó a llorar, pero eran lágrimas de alegría. Y yo me imagino que empezó a buscar a su familia para abrazarla. Si este hombre había tenido hijos, yo creo que corrió a ver a sus hijos y a abrazarlos. Si se había casado, corrió a abrazar y a besar a su esposa, a sus amigos, y a contarles que he sido sanado. ¿He sido qué? He sido sanado. Pero hay otra cosa que a mí me gusta pensar y que hoy la quiero resaltar. Y es que quiero que usted piense lo que sucedió justo antes de que la piel de este hombre fuera restaurada. Usted sabe que la lepra causaba un deterioro en la piel impresionante, y dice que la lepra que él tenía era muy avanzada, es decir, que tenía huecos literalmente en todo su cuerpo, y su piel estaba totalmente degenerada, totalmente deshecha. Pero hay una cosa que sucede justo antes de que la enfermedad se hubiese erradicado. ¿Y usted sabe cuál es? ¿Usted sabe qué es lo que pasa justo antes de eso? ¿Alguien lo sabe? ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesús hizo? Él le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Y dice, Jesús extendió la mano y lo tocó. ¿Usted se imagina qué sintió este hombre? ¿Usted sabe hace cuántos años nadie lo tocaba? ¿Usted sabe hace cuántos años nadie le ponía la mano en el hombro? ¿A usted no le gusta que lo saluden y le pongan en el hombro? Yo me acuerdo que cuando yo iba cuando yo trabajaba en la librería cristiana, había una señora que venía, era una pastora que venía a la librería y le gustaba mucho la lectura, comprar.
Y ella siempre que llegaba me empezaba a saludar y a sobar la espalda. Yo era como los loritos, ¿no han visto los loritos cuando se despelucan así? Para que les rasquen la cabeza, yo me le acomodaba así para que ella me sobara la espalda, porque yo sentía ese amor y esa calidez que ella me brindaba mientras me saludaba, me preguntaba cómo yo estaba, y era tan reconfortante su visita. Pues este hombre no había experimentado eso, hacía muchos años, y Jesús, ¿qué hace? Lo toca antes de sanarlo. ¿No le parece impresionante? No es casualidad. Todo lo que Jesús hace es intencional. Él no hace, ay, vamos a ver cómo sanamos hoy a este tipo. No, Jesús todo lo hace intencional. Y recuerde una cosa, una sola palabra de Jesús bastaba para decir, sé sano, sé libre. Pero Jesús, ¿qué hace? Intencionalmente va y lo toca y le dice, sí quiero. Antes de, le dice, sí quiero. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor Jesús entendía una cosa, y es que había una necesidad más sentida de lo que la gente podía observar y de lo que este hombre podía creer. Y la necesidad más sentida no era que la piel se restaurara, aunque eso era lo que parecía. La necesidad más sentida era que el corazón se sanara. La necesidad más sentida era la salud del alma. La necesidad más sentida era sanar en el corazón, sanar el corazón de este hombre que por tantos años fue un paria de la sociedad, fue un excluido, fue un mendigo, fue un rechazado, fue un hombre solitario en desesperanza. Y Jesús iba ¿a qué? A esa necesidad. Así que yo quiero decirles hoy que si ustedes tienen una necesidad física, de salud física, o si no la tienen, o si tienen una necesidad emocional, Dios quiere sanar nuestros corazones. Es lo primero que quiere hacer, porque cuando Dios sana nuestros corazones, eso tiene un impacto ¿en qué? En todo nuestro ser, en todo nuestro cuerpo. En el último tiempo he estado leyendo acerca de temas relacionados con la salud mental, entre otras cosas porque en ningún otro momento de mi vida yo había visto tantas personas enfrentando situaciones intensas de ansiedad, pánico, depresión, angustia, tristeza. He visto muchísimas personas totalmente abrumadas, y ¿sabe qué es lo más paradójico? Que muchas de esas personas que yo he visto aman a Dios sinceramente, conocen la palabra, tienen fe. Y muchas de esas personas no están viviendo lo que la sociedad diría razones de peso para sentirse así, pero aún así se están sintiendo sumamente tristes, sobrepasadas, en dolor, en angustia, en desesperanza. La depresión así como la ansiedad se han disparado en el último tiempo, y resulta que cuando uno no la ha enfrentado o la ha experimentado, o cuando no tiene a alguien cercano que ha padecido una situación de ese tipo, pues entonces no la entiende, no la comprende. Y por eso la gente ve que alguien está triste y dice, ay, deje la bobada, pase la página. Usted no sabe cómo se está sintiendo esa persona. Usted no sabe qué es lo que está viviendo, usted no sabe cuáles son los pensamientos y lo difícil que puede ser estar atravesando por un periodo de depresión, de ansiedad, de miedo o de pánico. Y ahora, ¿por qué les digo todo eso? Porque resulta que en materia de salud mental se habla de más de 200 trastornos mentales. Yo no le estoy hablando de enfermedad, le estoy hablando de trastornos mentales. Y la Organización Mundial de la Salud habla de más de 400. Trastornos como ¿qué? Como la depresión, como la ansiedad, como el trastorno de conducta, como el déficit de atención e hiperactividad, por nombrarle algunos que tal vez usted ha escuchado. Y ahora yo le quiero compartir cuáles son los factores de riesgo para que uno pueda desencadenar un trastorno mental. Y le voy a decir el primero: el peso genético y la historia familiar. Así que de entrada, aquí ninguno le puede hacer el quite, porque ninguno nació en un repollo, ¿cierto? Todos venimos de una mamá y un papá. Todos nacimos y fuimos gestados en el vientre de alguien. Y ese alguien tiene un ¿qué? Una historia.
y un peso genético no solo de esa persona, sino de sus papás, de sus abuelos, tatarabuelos y bisabuelos. Eso tiene un impacto. La experiencia de la vida. ¿Cuántos han estado encerrados por los últimos 20 años en su casa, alejados de todo el mundo? Nadie, ¿cierto? Todos estamos saliendo a la realidad de la vida y expuestos a situaciones difíciles. Los abusos ocurridos en la infancia. Factores biológicos como desequilibrios químicos en el cerebro, y a todos nos puede pasar. Tener un desequilibrio químico en nuestros neurotransmisores, en la química de nuestro cerebro. Estresores o experiencias vitales estresantes, momentos de estrés. La gente hoy todo el tiempo está diciendo, estoy estresado, tengo tic en el ojo, tengo tic. Eso tiene un efecto en desencadenar trastornos mentales. Una lesión cerebral traumática, que usted se caiga y se dé un golpe tenaz en la cabeza, puede tener repercusiones para que usted desarrolle un trastorno mental. Consumir sustancias como alcohol o drogas también puede desencadenar trastornos mentales. Padecer una enfermedad, como por ejemplo padecer cáncer, también puede desencadenar un trastorno mental. Y la escasa o nula socialización y el aislamiento. Y todos los que estamos aquí nacimos antes del 2020, ¿cierto? Así que todos hemos pasado por el aislamiento. Y usted se va a preguntar, bueno, ¿y para qué me están diciendo todo esto? Yo no los quiero asustar, yo no quiero enfermarlos. Lo que yo quiero decirles es que todos los que estamos aquí debemos ser conscientes de una cosa, y es que los seres humanos tenemos una necesidad muy profunda y muy sentida. Y es que necesitamos que Cristo sea obrando y sea sanando nuestro corazón. Necesitamos venir a Dios para ser restaurados y para que aquello que ha venido distorsionando el carácter de Cristo y sumiéndonos en situaciones de depresión, de ansiedad, de tristeza, sean erradicadas de nuestra vida por medio del poder transformación de Dios. Necesitamos como individuos, como familias y como sociedad, la intervención de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Mire lo que dice el Salmo 147:3. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. ¿Qué dice? Él sana a los que tienen el corazón quebrantado. ¿Usted ha escuchado o ha dicho alguna vez la expresión, me rompió el corazón? Yo acá lo estoy diciendo con risita, pero cuando uno lo dice en serio duele, ¿cierto? ¿No le ha pasado que hay situaciones que literalmente lo hacen sentir fragmentado en su interior? Como que usted está hecho en 1000 pedacitos, que hay piecitas de usted por todas partes. Y mire lo que dice la palabra. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. ¿Quién es Él? El Señor. Porque yo le digo una cosa, y no le voy a decir que está mal ir a terapia, y yo pienso que muchas personas necesitan ir a terapia, pero yo le digo, el único que puede sanar el dolor es Cristo Jesús. El único que puede restaurar el corazón quebrantado es el Señor. Dice Proverbios capítulo 17, versículo 22, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado, ¿qué hace? Consume las fuerzas. Y se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, se lo leí en Nueva Traducción Viviente, en TLA dice, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. ¿Qué tal? No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo, ¿qué? Se enferma. Así que muchas personas hoy están enfermas físicamente. ¿Por qué? Porque sus pensamientos están mal. Porque está llena de pensamientos tristes, negativos, dolorosos, frustrantes, intimidantes, temerosos. Y eso que ha hecho, no solo ha enfermado su alma, sino que ha enfermado ¿qué? Su cuello. Por eso es que a usted le da tensión en el cuello, por eso a muchas personas les da gastritis, por eso a muchas personas les duele la espalda y sienten que cargan una maleta pesada. Porque ¿qué dice la Biblia? El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. ¿Le ha pasado que de tanto llorar usted no quiere levantarse de la cama? Diga como la propaganda, sí, Señor.
Cuando recibimos sanidad interior y cuando nuestro corazón se sana, no solo nuestra alma experimenta restauración, sino que también nuestro cuerpo, ¿qué hace? Lo experimenta, porque estamos conectados, cuerpo, alma y espíritu. Usted no solo es cuerpo, o no solo es alma, o no solo es espíritu. Usted es cuerpo, alma y espíritu. Por eso Dios quiere guardar esas tres partes que nos componen. ¿Qué dice la Biblia? Quiere guardarlas irreprensibles, porque si usted descuida alguna de las tres, frikis. Usted puede orar mucho y usted puede ayunar, pero si usted descuida su cuerpo, es decir, si usted no se alimenta bien, si usted no descansa bien, si usted no duerme lo suficiente, si usted no toma el suficiente líquido, si usted no se ejercita, si usted no tiene una vida activa, pues entonces sabe que usted se va a fundir. Así usted ore mucho. ¿Por qué? Porque necesitamos cuidar ¿qué? El cuerpo, el alma y el espíritu. Ahora yo quiero rápidamente compartirles la historia en paralelo de tres personajes de la Biblia que, aunque vivieron en contextos y en épocas distintas, son personas muy distintas en distintas temporadas de la vida, enfrentando problemas diferentes, tienen cosas en común que pueden enseñarnos mucho acerca de la sanidad del alma, de la sanidad del corazón. Cuando la tristeza, la ansiedad, la depresión, el dolor o la amargura se han instalado en el corazón, Dios nos muestra una manera en la que podemos salir de ahí. ¿Usted las quiere conocer? ¿Sí? Ay, dígame, sí señorita, sí señora, perdón, señora, sí señora. Noemí, Ruth, capítulo 1, versículo 16, versículo 1, versículo 6 y versículo 19 al 21. Y se lo voy a leer rápidamente. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresaron a su tierra natal. Dice el versículo 19 al 21, de modo que las dos siguieron el viaje, o sea, Ruth y Noemí, y cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? ¿Cómo estaba Noemí? En amargura. Noemí estaba como amargada. Noemí significa placentera. ¿Y qué dijo? No me llamen placentera, llámenme Mara. ¿Y qué significa Mara? Amargura. Noemí estaba dolida con Dios, estaba destrozada. ¿Y sabe qué? La tragedia había tocado la puerta de Noemí. No era cualquier cosa lo que le había pasado a Noemí, era una situación muy fuerte. Tan fuerte que dice que las mujeres dicen, ¿de verdad es Noemí? ¿Usted no le ha pasado que ve a alguien y usted dice, ese es fulanito de tal? No lo reconoce. ¿Por qué? Porque su aspecto es distinta y esa expresión puede ser para bien o para mal. Puede decir, uy, se ve como de 15, o dice, uy, parece que tuviera 50 años más de los que tiene. Y así se veía Noemí. ¿Usted se imagina cuántas lágrimas había derramado? Yo me imagino que Noemí estaba totalmente llena de canas, totalmente arrugada, totalmente sus ojos inflamados, sus párpados con el efecto del llanto por mucho tiempo. ¿Por qué? Por todos los eventos traumáticos que habían desencadenado el dolor tan profundo que ella tenía. Su esposo se había enfermado y se había muerto. Y sus dos hijos, sus dos únicos hijos, también se habían muerto. ¿Usted se imagina la tragedia? No solo era viuda, sino que tenía un título en el cual no existe nombre. No hay un nombre para decir cómo un papá pierde un hijo, ¿sí o no? No hay un título para eso. El niño que pierde a sus papás se queda huérfano. El esposo que pierde a su cónyuge se queda viudo. Pero ¿cómo se le dice al papá que pierde un hijo? No hay un nombre para eso. Y así estaba Noemí. Había perdido toda su familia y estaba en pobreza, en necesidad, desamparada, en un dolor muy profundo. Y aquí está Noemí
Pero miren lo que hace Noemí. Noemí nos muestra el sendero. A pesar del dolor que ella tenía, dice la Biblia que Noemí vuelve ¿a dónde? A su pueblo. Noemí regresa ¿a dónde? A su lugar. ¿Y sabe cuál era el lugar de Noemí? Belén. Belén era de donde ella se había ido. Ella se había ido para tierra extranjera, para Moab, porque había habido hambre en Belén. Pero ella regresa a Belén. ¿Y usted sabe qué significa Belén? Belén significa la casa del pan. ¿Sabe a dónde regresa Noemí? A Dios, a su palabra. Noemí regresa a la iglesia. Noemí regresa a la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que ella hace? Ella reconoce que su dolor, ella lo expresa, ella lo habla. Ella no dice, no, aquí no pasó nada. Nos secamos las lágrimas y miramos para adelante, no. Ella empieza a decir lo que está sintiendo. Ella siente que ¿qué? Que Dios la abandonó. Ella siente que Dios se puso en su contra. Ella siente que Dios la ha hecho sufrir y que Dios le ha enviado esta tragedia. Ella expresa su batalla, su lucha y es totalmente sincera. Y quiere que le diga una cosa: cuando nosotros ocultamos las cosas no podemos ser ayudados. Si usted simplemente se seca las lágrimas, se maquilla y dice, baja saliva y dice, no, aquí no pasa nada, todo está bien, no podemos ser ayudados. Nosotros necesitamos decir, oiga, mire, ¿sabe qué? Sí, yo estoy luchando con este problema. Yo he tenido estos pensamientos. Yo estoy afligido por esto. Esto me tiene cargado. Esto me tiene abrumado. Estoy sobrepasado. Necesito ayuda. Noemí va donde las que eran sus amigas, donde su pueblo conocido. ¿Y qué es lo que pasa cuando ella va allá? Noemí es restaurada. ¿Sabe? Eso no es de un día para otro. No es que Noemí llegó y dijo, estoy triste, estoy llevada, no me digan Noemí, llámenme Mara, y al otro día Noemí se ganó la lotería. No. Noemí, durante un proceso de espera, es restaurada por el poder de Dios. Pero yo le quiero decir una cosa: cuando nosotros vamos a la fuente, al lugar correcto, a la persona correcta, que es Dios, nosotros seremos restaurados. Claro, hay un proceso, pero Dios promete que en ese proceso estará con nosotros. ¿Y cuál es el milagro que ocurre con Noemí? Primero, Noemí es libre de su estado de tristeza. Ella vuelve a llamarse placentera. Ella es libre de ese estado de dolor, de esa posible depresión. Su alma es restaurada en la presencia de Dios. Pero al final del libro de Ruth, donde se relata la historia de Noemí, no solo se habla de que Noemí recuperó su salud mental, sino que sucedieron cosas extraordinarias. Dice que las mujeres del pueblo empiezan a alabar al Señor y a bendecirla, porque Ruth, la nuera de Noemí, queda embarazada y tiene un hijo. Y lo que le dicen es que el Señor restaure tu juventud y que ese hijo te cuide en tu vejez. Empiezan a bendecir así: alabado sea el Señor, el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Y dice que Noemí tomó al niño y lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Y las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo, y le pusieron por nombre Obed. ¿No le parece extraordinario? Es maravilloso. Ahora yo le digo una cosa: ¿Noemí se volvió a casar? No. ¿Noemí volvió a tener hijos? No. Pero Dios hizo otras cosas en Noemí. Le dio una nuera que dice la Biblia que valía por más de ¿qué? Por más de 7 hijos. Y es que cuando uno mira a Ruth, ay, esa es la nuera que todas las que tenemos hijos varones quisiéramos tener, ¿sí o no? Si usted tiene un hijo varón, usted diga, Señor, que mi nuera sea como Ruth. Porque Ruth es trabajadora, dedicada, fiel, es servicial, es atenta, es obediente a los consejos de Noemí. Es una mujer extraordinaria. Cuida de Noemí como si fuera su propia mamá. No la deja ni un instante, ni un segundo. Pero además Dios hizo otra cosa. Ruth se casó con un hombre muy próspero. Así que Noemí, ¿qué? Pues Noemí también vivía bien, y esa situación de pobreza y hambre que ella tenía ya no se volvió a ver. Noemí también estaba en abundancia, pero además de eso, Dios le dio la oportunidad de cuidar a un nieto por adopción. No era nieto de sangre,
Pero a ella qué le importaba si llevaba su misma sangre. Para Noemí ese era su nieto y lo cuidó como si fuera su propio hijo. Y en ese nieto Obed Dios restituyó lo que Noemí había perdido. ¿No le parece espectacular? Lo que Dios hace es hermoso. No solo le digo esto, Noemí no alcanzó a verlo, pero ya lo supo en el cielo, que ese bebé que ella cuidó con tanto esmero y con tanto amor fue el abuelo del rey David, ascendiente no solo del rey David, sino ascendiente de el Señor Jesucristo. Es glorioso, es poderoso. Ella estaba criando a un ascendiente del Mesías que Dios se lo dio como restitución, porque ese es el poder sanador de Dios. Amén. Ana, primera de Samuel 1, versículo 8, 10 al 11 y 15 al 18 es lo que les voy a estar leyendo, y les voy a hablar de otro personaje de la Biblia. ¿Y cómo se llama ella? Ella se llama Ana. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Me tienes a mí. Se tenía confianza este esposo, ¿no? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Él decía que él era mejor que tener 10 hijos. Verso 10 al 11. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Y en el versículo 15 al 18, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Pues que el sacerdote Elí piensa que Ana está borracha, ¿sí? Va a requerirla, llamarla, porque ella está ahí orando con murmullos. Y ella le responde: oh no, Señor, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso, le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Ana muy seguramente en esta época sería diagnosticada con depresión. Tiene todos los síntomas. Está triste, está en sumo dolor, está angustiada, no quiere comer, llora amargamente, está muy desanimada. ¿Y cuál es la razón? No podía tener hijos, no los podía tener. Y resulta que para las que han tenido hijos con facilidad, o para las que no quieren tener hijos, esta cosa puede ser algo menor, insignificante. ¿Y para qué? Mejor, no se estresa, no le salen canas. Los chinos son muy cansones. Pero para una mujer que anhela tener un hijo, esta es una necesidad muy sentida. Y solo quien la vive es quien lo sabe, y quien lo entiende, y quien lo comprende. Y Ana estaba en una tristeza muy profunda, y su dolor era muy sentido y era muy válido. Pero ¿qué nos cuenta la Biblia? ¿Cómo hizo Ana para salir de ahí? La Biblia dice que Ana va ¿a dónde? Al templo a orar. ¿A dónde va Ana? Ana va al templo a orar, porque Ana, aunque sabía que tenía un buen esposo, que la amaba mucho, la Biblia dice, y por eso es que Elcana decía: ay, yo valgo mejor que 10 hijos. Ana sabía que su esposo no era el que la podía ayudar. Ana sabía que lo que ella necesitaba no estaba en las manos de un ser humano, que el único que podía intervenir, que el único que tenía el poder de obrar en esa necesidad tan sentida era ¿quién? Era Dios. ¿Y qué hace Ana? Como Noemí, derrama su corazón literalmente en la presencia de Dios. Ella no se reserva nada. Ella dice: estoy muy triste, Señor, estoy muy angustiada, estoy en profundo dolor, estoy que no quiero comer, Señor, no quiero continuar, me quiero dar por vencida, quiero tirar la toalla. ¿Por qué? Porque yo anhelo tener un hijo. Pero mire, no solo hace eso, Ana hace una cosa que a mí
me impacta muchísimo. Y es que Ana se compromete de una manera valiente y osada, porque le dice al Señor, Dios había plantado ese sueño en el corazón de Ana, el sueño de ser madre, y ella le dice, Señor, si tú me das un hijo a mí, yo te lo voy a devolver. Si tú me das un hijo a mí, yo te lo voy a devolver. Ana no era mamá, pero ella entendía de qué se trata la maternidad según la palabra de Dios, no según el esquema de este mundo. Ella entendía que los hijos son prestados, que nuestros hijos no son nuestros, que nuestros hijos le pertenecen al Señor, que nuestros hijos son para que cumplan el propósito de Dios, que nuestros hijos son para la gloria de Dios. La gente hoy quiere tener hijos para ser feliz, para tener compañía, no sé, para que le cuiden en la vejez, para realizarse como madre o como padre, para extender su vida y para que mis hijos tengan lo que yo no tuve, para que mis hijos alcancen lo que yo no alcancé. Yo quiero tener hijos para que sean, ¿sabe qué es lo que más dice la gente? Yo quiero tener hijos para que sean felices. Pero quiere que le diga una cosa, yo quiero tener hijos para la gloria de Dios, para la honra del Señor, porque a Él le pertenecen, no para el concepto de éxito que tiene este mundo, no para que sean famosos. Ana tenía claro que ella tenía hijos. ¿Para qué? Para que el Señor fuera glorificado. Y era una cosa que parecía ilógica. Ana estaba pidiendo un hijo que ella no iba a disfrutar, porque cuando ella dice se lo devuelvo, es que lo iba a llevar al templo y allá lo dejaba. Lo podía ver una vez al año, le tejía un abrigo, iba y se lo llevaba. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que quiere tener un hijo que no va a disfrutar? Porque Ana veía más allá. Ana veía más allá de ella. Era un deseo que no tenía nada de egoísmo. Era totalmente desinteresado. Ella sabía que quería tener a alguien que sirviera al Señor, que amara al Señor, que viviera para el Señor, y eso era suficiente para traerle alegría. Lo estaba viendo desde la perspectiva eterna y eso es muy admirable. Ahora, como les digo, Elí empieza a juzgarla y a decir que ella está borracha, y es otra cosa que a mí me impacta de Ana. Ana no se ofende. Quiero decirle algo, si usted está batallando o alguien cercano con situaciones de ansiedad, depresión, pánico, tristeza, y la gente no lo entiende a usted, no se ofenda, no le sume más dolor a su vida. Si alguien dice, ay ya, deje de chillar, no se ofenda, esa persona no lo entiende. Elí no entendía lo que le pasaba a Ana, pero Ana no se ofende, no permite que la incomprensión de otros ante su dolor la lastime. ¿Y sabe qué es lo que finalmente hace Ana? Ana cree que Dios va a hacer un milagro. Ana no se ofende, sino que le explica a Elí, ni siquiera le cuenta qué es lo que ella quiera. Ella le dice, tengo un dolor muy profundo, eso es lo que me pasa. No se ofende. Y finalmente Elí le dice, Elí tampoco sabe qué es lo que ella quiera, pero le dice que el Señor te conceda lo que tú le has pedido. ¿Y sabe qué hace Ana? Lo cree, lo recibe por fe. Lo cree. Si el Señor me ha dicho que Él lo hará, Él lo hará. Ahora yo le digo, ¿usted cree que el Señor hará lo que Él le ha prometido? ¿Usted lo cree? Pues haga como Ana. Haga como Ana. ¿Sabe qué fue lo primero que Ana hizo? Le dijo, Señor, ¿qué le dijo? ¿Quiere un hijo? Le dijo, Señor, mira mi dolor, mira mi tristeza, mira mi angustia. Y es lo que el Señor hace, mira el dolor. Pero ella también recibe la promesa de que Dios le dará un hijo. Y mira, hay una cosa que es sorprendente, que es maravillosa. Dice que Ana salió de allí, ¿qué? Y se fue contenta y comió y durmió. ¿Ana estaba embarazada? No, Ana ni siquiera había estado con su esposo, no podía quedar embarazada por ósmosis. Ana ni siquiera había estado con su esposo. Ana se fue, ¿por qué? Porque ella recibió la palabra de parte de Dios, la creyó, dijo, el Señor me va a sanar y el Señor me dijo que me va a dar un hijo. Yo no sé cómo, pero Él lo va a hacer. Y se fue contenta y dice que tiempo después Ana quedó, ¿qué? Embarazada. Y mire, hay una cosa poderosa, dos cosas poderosas. Una,
La Biblia dice que Ana quedó embarazada, tiempo después tuvo a Samuel, ella cumple su promesa, lo lleva al templo, yo le calculo que a los 4 o 5 años ella lo deja de amamantar, lo lleva al templo y ya ella solo lo ve una vez al año. Pero dice la Biblia que Dios le dio después a Ana, ¿cuántos hijos? 5, 3 varones y 2 niñas. Es poderoso. Pero eso no es todo. Hay un detalle más que se lo quiero decir rápidamente, y es que Dios sana la depresión de Ana antes de que Ana quede embarazada. Y tal vez ese detalle pase de corrido, pero ese detalle no es un detalle cualquiera. Dios lo hace intencional. ¿Usted sabe por qué? Porque resulta que todo lo que un bebé experimenta estando en el vientre de su madre tiene unas implicaciones mucho más grandes de lo que nosotros alcanzamos a imaginar. No solo tiene implicaciones emocionales, tiene implicaciones conductuales, tiene implicaciones en su cerebro, tiene implicaciones físicas. Así que Dios sabía que Samuel necesitaba desarrollarse ¿en qué? En un ambiente sano. El gran profeta Samuel necesitaba ¿qué? Ser gestado en el vientre de una mujer que tenía un corazón sano y libre de la depresión. Por eso primero sanó la depresión de Ana y luego le dio un bebé. Así que eso es lo que Dios quiere hacer. Antes del milagro que usted está esperando, Dios quiere sanar su corazón. El gran profeta Samuel necesitaba un buen ambiente para llegar a ser el gran profeta Samuel. Y finalizo con esta historia rápidamente. Elías, primer libro de Reyes 19, 2 al 4. Y dice: entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. En palabras sencillas, Jezabel estaba diciendo que los dioses me maten si mañana a esta hora yo no le he cortado la cabeza. ¿A quién? ¿A quién se lo decía? A Elías. ¿Qué dice la Biblia? Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¿Y cómo estaba Elías? Pues estaba en una situación crítica. Ahora, ¿Elías es cualquier persona? No. Elías es el gran hombre de Dios que ora y desciende fuego del cielo. Elías es el que tiene tanta fe que alrededor del holocausto manda regar agua cuando el agua valía más que el oro en esa época. Y tiene toda la fe de que Dios obrará. Era el gran hombre de Dios. ¿Y qué le pasa al gran hombre de Dios? Se quiere morir. ¿Por qué? ¿Era un capricho? ¿Era una pataleta? No. Quería tirar la toalla porque estaba agotado físicamente. Imagínense todo el trabajo de acabar con los profetas de Baal. Estaba agotado emocionalmente y estaba agotado espiritualmente. Él se sentía solo, él se sentía oprimido y se sentía muy asustado, porque resulta que además la amenaza de Jezabel no solo era de carácter físico. Él conocía los alcances de Jezabel. La amenaza de Jezabel era de carácter espiritual. Jezabel representa todo un principado demoníaco de manipulación, de intimidación, que infunde literalmente terror, pánico. Y aunque Elías había destruido a los 450 profetas de Baal, había corrido, la Biblia relata, dice, había acabado de pasar una cosa impresionante. Dice que corrió más rápido que los carros del rey Acab. Cuando se vino la lluvia, Elías estaba totalmente desgastado, agotado, su cuerpo no daba más. Y entonces, ¿qué hace Elías para salir de ahí? ¿Será que Elías se quedó ahí? No, Elías no se quedó ahí. Primero, como las otras dos historias que les acabo de narrar, dice la Biblia que Elías va a Dios y le expresa que se quiere morir, que está agotado, que ya no puede más, que renuncia. Pero luego de eso, Elías toma una decisión muy sensata y muy buena. ¿Y sabe cuál es la decisión? Se acuesta a dormir. Ahora, para los que aquí son dormilones, no, esta palabra no es para ustedes.
Pero si usted está deprimido, angustiado, afligido, estresado, histérico, porque no está durmiendo bien, porque está durmiendo muy pocas horas, porque la calidad de su sueño no es buena, porque sus hábitos de higiene para dormir no son buenos, entonces escucha atentamente. ¿Qué hizo Elías? Fue a descansar, fue a dormir. Él era un hombre de oración. ¿Qué era lo que necesitaba? Que su cuerpo descansara. Porque si usted no cuida su cuerpo se funde. A veces lo llevamos al máximo como una máquina, pero que el cuerpo necesita descansar, y cuando usted no descansa bien, ese cansancio trasciende al alma. Más adelante la Biblia dice que el mismo Señor le preparó comida, le tuvo comidita y calientica y le dijo: come y sigue descansando. Necesitaba restaurar sus fuerzas. Lo hace en más de una ocasión y le dice, le advierte: come bien, porque tienes un gran camino por delante. Así que yo le quiero decir esto: si usted ha pensado que se quiere morir, si usted ha pensado que quiere tirar la toalla, que no quiere más, que no quiere continuar, ¿quiere que le diga una cosa? Le queda un gran camino por delante. Dígale al que tiene a su lado: te queda un gran camino por delante. Te quedan cosas grandes por conquistar. Hay mucho por hacer y muchos días felices por disfrutar. ¿Y qué pasa? Pues pasa una serie de cosas maravillosas después. Una de ellas es que Dios se revela a Elías con un suave susurro. Imagínese cómo es el susurro de Dios. Imagínese si a usted le parece lindo el susurro de su cónyuge. ¿Qué quieres comer hoy? ¿A dónde quieres salir? Imagínese cómo es el susurro de Dios. No el susurro de ¿ya pagaste el recibo? No, ese no. Sino que Dios le susurra con amor a Elías y le recuerda quién lo está defendiendo. ¿Sabe qué le dice Dios a Elías? Elías, ¿qué haces aquí? Elías, este no es tu lugar. ¿Por qué estás aquí? Elías, yo soy el que te cuido, yo soy el que hizo descender fuego del cielo. Elías, yo soy el todopoderoso, yo soy el Shaddai. Elías, yo soy el que te sostiene. Elías, tu vida está en mis manos. Elías, esto no se termina hasta que yo lo dicte. Elías, tú eres inmortal hasta que cumplas mi propósito. Elías, yo soy más poderoso que Jezabel y que cualquier enemigo que tú puedas enfrentar. Pero no solo hace eso, no solo le infunde aliento, sino le dice: Elías, dice, estoy solo, dice Elías. El Señor le dice a Elías: no, hay 7,000 más que no se han doblegado ante Baal. No estás solo. A veces uno dice: yo estoy solo en esta batalla. No estás solo, hay más personas. Hay más personas que están batallando y que Dios las está sosteniendo, y así como ellos están firmes, tú también vas a estar firme y tú también vas a conquistar. Hay mucho por hacer. Y luego le dice Elías: póngase trucha, porque todavía hay trabajo por hacer. Y le dice: tú vas a ir y vas a ir a tal lugar y vas a ungir al siguiente rey. Y luego le dice: y vas a ir a escoger a tu sucesor. Y una cosa más: Elías, ¿tú te quieres morir? Pues de puro pique no te vas a morir, porque sabe que, bueno, el Señor no dijo de puro pique, pero yo pienso que así lo pensó, porque sabe que la Biblia registra que solo 2 hombres en toda la historia de las Sagradas Escrituras no murieron, no experimentaron la muerte, sino que Dios los arrebató vivos directamente al cielo. ¿Y sabe quién fue uno de ellos? Elías. Elías, ¿te quieres morir? Pues no, no te vas a morir, te voy a llevar al cielo, vas a estar conmigo, pero no vas a experimentar la muerte. ¿No le parece glorioso? Todos ellos, estos 3 personajes que estudiamos hoy, fueron a Dios, oraron, derramaron su corazón, expresaron su dolor, esperaron y confiaron en el Señor durante el proceso que les correspondía, descansaron en Él, restaurados. ¿Y sabe qué? Todos vieron la respuesta de parte de Dios. Tal vez no era la respuesta que esperaban, pero yo sí le digo una cosa: la respuesta siempre fue mejor y superior de lo que ellos imaginaban, porque Dios siempre nos sorprende con más, y eso nos llena de fe y de esperanza. Así que yo le invito a que se coloque de pie, cierre sus ojos, levante sus manos con fervor y piense en aquel leproso con todo su dolor, cómo arranca esta palabra con esta historia de aquel leproso. Y dígale: Señor,
Si quieres, puedes sanarme. Si tú quieres. Pero también dígale gracias, Señor, porque sé que tú quieres. Porque así como tú le dijiste a aquel hombre hace miles de años atrás, yo sí quiero, y lo tocaste, tú nos quieres tocar hoy y tú nos quieres sanar. Tú quieres restaurar nuestro interior, tú quieres restaurar nuestro corazón. Si tal vez tú tienes una situación física que te aqueja, que te aflige, si tienes una situación de salud mental que te perturba, si has estado batallando con la depresión, con la ansiedad, con la tristeza, con la compulsividad, con la obsesión, si has estado batallando con la amargura, con el dolor, con la desesperación, si has estado pensando en que te quieres morir, en que no quieres continuar, en que no quieres seguir adelante, si has estado pensando en que quieres tirar la toalla, que ya no vas más, que no puedes más, estás agotado con todo lo que estás viviendo, el Señor te dice, hay mucho más por hacer. ¿Qué haces aquí? Este no es tu lugar. El camino por delante es largo. Hay muchas conquistas más por ver. Hay sueños por alcanzar. Aquí las cosas no han terminado. Aquí las cosas no se han acabado. Aquí las cosas no han concluido.